Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver un ejercicio de balance de materia para operaciones unitarias y vamos a ver los pasos que se deben de seguir para dar una buena solución a este tipo de problemas. El caso de estudio es el siguiente, en el cual un fabricante tiene un contrato para producir carbón artificial que contiene 10% de humedad y 10% de ceniza. El material base que se usa tiene el siguiente análisis. Este contiene 12.4% de humedad, 16.6% de material volátil, 57.5% de carbono y 13.5% de ceniza. A fin de satisfacer las especificaciones, el fabricante mezcla material base con cierta cantidad de coque de petróleo, que tiene la siguiente composición: material volátil 8.2%, carbono 88.7% y humedad de 3.1%. Lo que nos pide este problema es cuánto coque de petróleo se debe de agregar por cada 100 libras de material base. También nos indica que todos los porcentajes están dados en masa. Entonces, el procedimiento a seguir es el siguiente. Lo primero que necesitamos hacer es elaborar el diagrama de bloques. El diagrama de bloques consiste en identificar los equipos y las especies químicas que participan en el proceso, localizar las entradas y las salidas del equipo que participa y identificar las especies químicas en cada una de las corrientes. Cómo se van a distribuir las corrientes químicas en cada una de las... Cómo se van a distribuir, perdón, las especies químicas en cada una de las corrientes. Y después numerar las entradas y las salidas. Después de esto, identificar la base de cálculo. Esto quiere decir que necesitamos identificar qué corriente está especificada completamente. Después de esto hay que plantear las ecuaciones de balance. Las ecuaciones de balance se dividen en el balance global y balance por componentes. El balance por componentes se debe de aplicar a cada una de las especies químicas que participan. Después de esto es simplificar las ecuaciones e identificar las incógnitas. Simplificar las ecuaciones es verificar que todas las especies químicas participan en todas las corrientes. Si no es así, pues eliminar algunos términos de las ecuaciones planteadas. Identificar las incógnitas es ver o hacer un análisis de nuestro sistema de ecuaciones, cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas tenemos, identificar los grados de libertad, por decirlo así. Después de esto es resolver el sistema de ecuaciones que nos haya quedado y, de ser posible, el final es la comprobación, comprobar si nuestro balance es correcto. Ok, entonces para eso vamos a empezar primero con el diagrama de bloques. Vamos a dibujar un mezclador. Vamos a aquí poner el nombre. Okay. Va a ser un mezclador. Va a tener dos entradas y una salida. La primera entrada es el material base, que va a contener humedad, lo voy a abreviar con H, es 12.4%. Va a contener material volátil, MB, que va a contener el 16.6%. Vamos a tener carbono, con el 57.5% y ceniza, CZ le voy a poner, es 13.5%. Y aquí el material base, bueno, lo voy a nombrar la corriente 1. Conozco la masa, que son 100 libras, ya que me decía que cuánto coque de petróleo le debo de agregar a 100 libras de material base. Ok, después viene lo que es el coque de petróleo, que contiene de material volátil
de material volátil contiene 8.2%, de carbono tiene 88.7%, y de humedad contiene 3.1%. Y aquí va a salir, bueno, los únicos datos que nos dan son 10% de humedad y 10% de ceniza. Que le había puesto CZ. Ok, entonces yo a esta corriente le voy a poner la corriente 2 y la corriente 3. Tenemos 4 especies químicas, que es humedad, material volátil, carbono y ceniza. Por consiguiente, bueno, en el coque de petróleo solamente tenemos 3, y por consiguiente deberían de salir los otros 4, que sería carbono y material volátil en la corriente 3, debido a que como es un mezclador, todo lo que entra de las especies debe de salir. Ok, también como incógnita vamos a tener también lo que es la masa de la corriente 2 y la masa de la corriente 3. Ok, estas son, bueno, también otras incógnitas. Tenemos 4 incógnitas. El problema o el caso de estudio solamente nos pide que resolvamos o que encontremos la cantidad de coque que se le debe de agregar a 100 libras de material base. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver lo que nos pide. Ok, nos vamos al siguiente paso, que es el planteamiento de las ecuaciones. Vamos a tener el balance global y balance por componente. El balance global es M1 más M2 es igual a M3. Y vamos a analizar esto un poquito. Bueno, tenemos humedad, material volátil, carbono y ceniza. Vamos a hacer esos balances. La composición de humedad por la masa total de M1 más la composición de humedad, bueno, que sería en M2 por M2 es igual a la composición de humedad por M3. ¿Sale? Y lo podemos hacer también para la ceniza. La composición de ceniza en M1 por M, bueno, con la composición de ceniza en M1 por M1 más la composición de ceniza en M2 por M2 es igual a la composición de ceniza en M3 por M3, que es la masa total. Y lo mismo lo podemos hacer para el carbono y el material volátil. ¿Ok? La composición de carbono en M1 por M1 más la composición de carbono en M2 por M2 es igual a la composición de carbono en M3 por M3. Y por último, la composición de material volátil
por M1 más la composición de material volátil por M2 es igual a la composición de material volátil por M3. Ok, entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, 4 y 5 ecuaciones. Ok, podemos empezar a identificar. Por ejemplo, la humedad está en todas las corrientes presentes. El material volátil solamente está en la 1 y en la 3. Entonces, podemos eliminar aquí en la corriente 2 material volátil. No, perdón, sí entra el material volátil también en la corriente 2. Sale. Seguiría el carbono. El carbono entra en todas. Y la ceniza la vamos a tener solamente en la corriente 1 y en la 3. Ok, entonces vamos a eliminar este término de M2 porque no entra ceniza. M2. Ok, entonces vamos a identificar las incógnitas que nos quedan en las ecuaciones. Por ejemplo, en el balance global tenemos como incógnita M2 y M3. En el balance de la humedad, yo conozco la composición de la humedad en M1, la composición de humedad en M2 y la composición de humedad en la corriente 3. Entonces me quedan nada más como incógnitas M2 y M3. En el del ceniza yo conozco todo lo de la corriente 1, la composición y la masa total, y de la salida conozco solamente la composición. Entonces aquí me queda como incógnita M3. Después de carbono, yo conozco la composición de carbono en la entrada de M1, no conozco la salida, la composición sí la conozco en la corriente 2, y en la corriente 3 no conozco ni la composición ni la masa. Ok, y para el material volátil no conozco M2, conozco la composición en la corriente 2, conozco todo 1, toda la corriente 1, y a la salida no conozco M3 ni la composición. Ok, entonces en la ecuación 1 tengo dos incógnitas, en la ecuación 2 tengo dos incógnitas, en la ecuación 3 tengo una incógnita, en la ecuación 4 tengo tres incógnitas y en la ecuación 5 tengo tres incógnitas. Podría resolver todo este sistema de ecuaciones debido a que tengo cuatro incógnitas solamente y tengo 5 ecuaciones. Podría ocupar 4 y con la quinta ecuación comprobar mis resultados. Ok, entonces voy a ocupar la ecuación 3, que es la que tengo solamente una incógnita, para poder resolver, bueno, empezar a resolver mi sistema de ecuaciones. Ok, entonces voy a empezar a solución del sistema de ecuaciones, es el siguiente paso. Ok, voy a resolver el sistema de ecuaciones. Voy a empezar del balance por componente de la ceniza. En la ecuación la voy a despejar. Me quedaría M3 es igual a la composición de ceniza en M1 por M1 entre la composición de ceniza en M3. Aquí le voy a poner un subíndice indicando que es de M3. Esto sería igual, sustituyendo los datos que yo tengo, 0.135 por las 100 libras entre la composición a la salida de lo que es la ceniza, que es 0.1. Y
como resultado voy a obtener que M3 es igual a 135 libras. Entonces ya encontré esta incógnita. Ahora lo que me restaría es pues hacer el análisis de qué ecuaciones me conviene resolver. Para esto me voy a pasar a las ecuaciones y podemos observar la corriente, la ecuación 1. Yo ya encontré la incógnita que era M3, ya puedo localizar M2, lo mismo que en la ecuación 2. Voy aquí a adelantar unos pequeños pasos. Si yo resuelvo la ecuación 2, me da un valor de M2 de 32.25. Esto quiere decir que no se ajusta a lo que es mi balance. Por consiguiente, voy a ocupar lo que es la ecuación de balance global o la ecuación 1 para encontrar M2. Entonces, del balance global, yo voy a tomar que M2 es igual a M3 menos M1. Y aquí me quedaría 135 menos 100. Esto es igual a 35 libras. Y estaría encontrando lo que es M2. Esto es lo que me pedía el caso de estudio. ¿Qué cantidad de coque de petróleo le tengo que agregar a 100 libras de material base? Entonces esta es nuestra solución. Yo ya obtengo M2 y M3. Podría con esto encontrar las composiciones de lo que es el carbono y el material volátil de la corriente de salida. Entonces despejamos la composición de carbono de la ecuación 4 y la composición de material volátil de la ecuación 5 y nos queda algo así. La composición de carbono va a ser igual a la composición de carbono en M1 por M1 más la composición de carbono en M2 por M2 entre M3. Ok, y la composición de material volátil, me equivoqué, la composición de material volátil en la corriente 3 o en la corriente de salida va a ser igual a la composición de material volátil en M1 por M1 más la composición de material volátil en M2 por M2 entre la masa de la corriente 3, la masa total. Y vamos a obtener nuestras composiciones. Y los valores son 0.66 para lo que es el carbono y 0.14 para lo que es el material volátil. Ok, entonces aquí nada más en este tipo de problemas hay que tener un poco de cuidado debido a que tenemos 5 ecuaciones y 4 incógnitas. Ocupamos la ecuación 1, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. Podríamos ocupar la ecuación 2 para lo que es la comprobación, verificar que los resultados estén dando lo mismo y bueno, en ese tipo de casos es lo que se debe de hacer. Entonces lo que voy a hacer aquí es, ya que encontré M2 y M3, voy a multiplicar las composiciones de la humedad por la masa total y en este sentido me tendría que dar la sumatoria, me tendría que dar igual. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo.
voy a tener que la composición de la humedad en M1 por M1 va a ser como resultado 12.4. La composición de la humedad en M2 por M2 va a ser igual a 1.085 y la composición de la humedad por M3 va a ser igual a 13.5. Entonces, la sumatoria de esto es de 13.485, que lo podríamos redondear a 13.49. Ok, y entonces aquí por cuestiones de redondeo, pues nos está faltando 1.01 libras, perdón. Pero esa es la forma de comprobar. Mientras no se aleje mucho esto este valor de pues quiere decir que lo que hemos resuelto está bien, o nuestro sistema de ecuaciones está bien resuelto, a menos de que tengamos valores muy alejados, que aquí nos haya dado 13.5 en la corriente de salida y en las entradas, no sé, un ejemplo nos haya dado 12, ¿no? Entonces, quiere decir que algún error cometimos a la hora de resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, eso es todo para este video. Espero y les pueda ser de apoyo para lo que son balances de materia. Hasta luego.